La desigualdad económica parece haber existido desde antes de la historia de la humanidad. ¿Qué dice eso de los seres humanos? Gracias por acompañarnos entre amigos a esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre la evidencia arqueológica de más de 1000 yacimientos que apunta a que la desigualdad emergió mucho después de la agricultura y se pensaba de manera contraria que justamente la agricultura era la causante de la disparidad económica entre los seres humanos. Un amplio análisis de miles de casas de los últimos 10.000 años ha revelado la distribución de la riqueza en la antigüedad y ha provisto de algunas sorpresas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes te invitamos a descargar y escuchar gratuitamente nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Busca y encuentra cada semana Entre Amigos con Gerson García en Apple, Spotify y YouTube. También puedes suscribirte sin costo y recibir esta conversación cada semana automáticamente. Te invitamos a que compartas nuestro podcast en tus redes sociales y se lo hagas llegar también a tus amigos y familiares, y eso nos hace un gran favor. El diario español El País comenta sobre un estudio reciente de más de 1000 yacimientos arqueológicos y 53.000 casas de los últimos 10.000 años para investigar la aparición de la desigualdad económica en el mundo. Este es un estudio parte del proyecto de dinámicas globales de desigualdad para, de alguna manera, entender mejor la evolución de cómo y por qué unos tienen más de la cuenta y otros carecen de lo más básico. Y bueno, Guillermo y Elsa, la investigación sugiere que esta desigualdad económica surgió muchas generaciones después de la adopción de la agricultura y creo que originalmente se pensaba que era justamente la agricultura la causante de que unos tuvieran más que otros. Pues de cierta manera no me sorprende. Creo que la naturaleza humana y las circunstancias que vivimos individual o familiarmente o incluso en gremios llevan a ciertos grupos a florecer y a otros a regresar de cierta manera o mantenerse estancados en niveles donde prevalece la escasez y donde las cosas no sobran, ¿no? Donde el diario vivir es difícil en vez de vivir en abundancia. Yo creo que es parte de la naturaleza en general. Lo podemos ver incluso en el reino animal, como hay nidos, ¿verdad?, que están colgando ahí de un postecito de la luz que se están desbaratando y hay otros que están posicionados en un árbol frondoso y vienen las lluvias y vienen los vientos y está construida la casita, ¿verdad?, en buenas ramas, ¿no? Dice este artículo que me llamó poderosamente la atención, citando a Jean-Jacques Rousseau, que es el padre de la Ilustración, digamos, a principios de 1700, dice, fue uno de los primeros en relacionar en su discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, la aparición de diferencias de riqueza moral o material en el avance de las sociedades complejas. Me llamó mucho la atención esta digamos, línea que cita el artículo, porque habla de riquezas morales o materiales. Y este es un punto digno de comentarlo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque se asume que la desigualdad siempre viene en términos económicos, materiales. Elsa, sin embargo, la ha llevado a un plano muy interesante que es al plano naturalista, donde nos sugiere la posibilidad de que esto pudiera estar en nuestro ADN, que es parte del reino animal, que lo vemos en ejemplos de que incluso entre los animales unos tienen más que otros, ¿no? Y el león macho, el rey de la manada, se come la mejor parte de la carne y deja las sobras al resto, ¿no? O pudiera ser también una situación del orden moral. La investigación que el artículo menciona, de alguna manera desmantela la idea de Rousseau de que esto nació quizás con la agricultura, con el hecho de tener cosas, ¿no? Que es algo que se ha creído. Pero imagínate que el estudio indica que por varios milenios la gente cultivaba y obtenía productos y había algún sentido colectivo, es decir, si no nace inmediatamente con la agricultura y pasan varios milenios y la desigualdad económica no aparece, quiere decir que lo que se produce
de alguna manera hay una equidad, hay una colectividad, hay una repartición equitativa, ¿no?, de todo Bueno, esto. habrá que comprobar todo eso. Creo que sí puede haber habido en los tiempos en que iniciaba la agricultura cuestión de repartición equitativa del producto de la tierra. Yo creo que al estarse organizando de esa manera, puede también existir la teoría de que había líderes que se llevaban la mejor parte dentro de los mejores elotes, ¿no? El mejor maíz. Dentro de todo, no sé si en realidad las primeras sociedades humanas eran realmente equitativas al 100% o si no se ha descubierto lo contrario todavía. No. Ya parece Habría que la medida parece, según el estudio Elsa, es que el tamaño de las casas, ¿verdad? Y Sí. que originalmente las casas son todas más iguales en su tamaño y que con el paso del tiempo empieza a haber unas casas que son más grandes que Si lo otras. entendí bien, eso lo describen de la arqueología 10.000 años después de que se inició la agricultura en sí. Exactamente, exactamente. Ajá. Entonces, a eso me refiero, de que ese periodo que hay entre el surgimiento de la agricultura y 10.000 años después, ver las casas, ya que unas son más grandes Ajá. que otras, asume que por un tiempo esas casas eran iguales, ¿no? De alguna manera. Y que la gente tenía algún sentido de colectividad. Pero sí, es una especulación. Sí, pero ¿qué sucede con las familias que tenían 8 hijos y las que tenían 2? O sea. Yo lo veo desde ese punto de vista. A ver. Yo lo veo desde el punto de vista de que hay en el ser humano, digamos de todas las épocas, hay un sentido de propiedad, ¿verdad? Y de dirección y de liderazgo que se da de una manera, vamos a llamarle natural, porque está en la testosterona, en el ADN del que maneja el grupo, y que los otros a lo mejor no tienen las mismas características y lo dejan que Sí. lidere y por lo tanto asume una posición más grande, mejor. Lo vi, por ejemplo, aunque no tiene un fundamento, vamos a llamarle científico, en esta serie que fue tan famosa en la televisión, los vikingos, por ejemplo. Ajá. Como cuando están ahí en su Groenlandia y no me acuerdo qué otros lugares de ahí del norte. Dinamarca, por ahí. Sí, lidiando con los hielos y tapados con pieles y qué sé yo. Y entonces su afán es ir a lugares más cálidos para ver si pueden, qué sé yo, llevar una colonización y vivir mejor y todo lo que sea. En esa serie es muy interesante que se relata a lo mejor un principio que es innato en el ser humano, buscar un mejor lugar, buscar un lugar donde se pueda desarrollar mejor él, su familia, los que le acompañan, pero en donde necesariamente tiene que haber un liderazgo, tiene que haber alguien que más o menos dirija la cuestión. Y cuando eso se produce de forma natural, los demás tienen que rendirle algún tipo de tributo, ¿no? De pleitesía. Por lo tanto, a lo mejor eso de alguna manera podría simbolizar esas casas más grandes para que el que lidera viva mejor. No tanto a lo mejor como familia, a lo mejor en la época antigua, no todas las familias eran tan numerosas, pero sí los líderes Pudiera eran ser. más poderosos. A mí me llama la atención de que esto nace como parte del proyecto Dinámicas Globales de Desigualdad, la idea de entender el origen de la desigualdad, me imagino con la intención de proveer algunas guías para combatirla, ¿no? La desigualdad económica principalmente en el mundo, ¿no? Y me llama mucho la atención que 10.000 años después, ¿verdad? Pues todavía en nuestros días esa desigualdad económica se mide en los espacios que ocupamos, dónde los ocupamos, ¿verdad? Y qué tan grandes son. A mí me llama la atención y quiero traerlo al plano de la fe porque Guillermo ha apuntado a la desigualdad moral y quiero hablar de eso un poquito más, pero ¿a ustedes no se les hace interesante que la Biblia, al hablar de los orígenes, tenemos un libro dedicado a los orígenes, ¿verdad?, no mencione el origen de la desigualdad social? ¿Y qué significa eso? ¿La normaliza de alguna manera esta desigualdad social al no mencionar el punto de origen cuando se mencionan otros puntos de origen acerca de cosas, ¿no? De las ciudades y del que él tocó instrumentos por primera vez y el que fue cazador por primera vez y todas estas cosas? Y de pronto la desigualdad social no se explica desde el origen, no se da cuenta del origen de la desigualdad social en la Biblia. ¿A ustedes no se les hace interesante eso? Creo que se le escapa un punto
a Gerson A ver. en su opinión. Y es que, por ejemplo, en el caso específico de Abraham, el padre de Ajá, la fe, como se le ha tildado, así él es. es bendecido por Dios directamente. Y la bendición de Dios se traduce en más ganado, en más mujeres, en más, qué sé yo, todas las cosas que él tuvo. Y entonces es la bendición, porque Pero andaba errante por la tierra, no recibió la está bien, promesa, no recibió pero, la promesa. no, Gerson, no. Estuvo errante después. Oh, Al ok. principio, cuando estaba en Canaán, él Ajá. era el hombre Era poderoso, rico, era sí. rico, era Ah, multimillonario para los parámetros de hoy día. En el caso específico de Salomón y otros, muchos más que aparecen en la Biblia, es la bendición de Dios la que hace la diferencia para que sean potentados, ricos, que tengan, en el caso específico de Job, tanta riqueza que tiene que venir el mal a terminar con ella porque realmente ya no se podía contar la cantidad de riqueza que tenía. O sea, la bendición de Dios parece ser que hace la diferencia desde un punto de vista bíblico, ya que estamos hablando y tomando la Biblia como tal. Sin embargo, hay una especie como de separación absoluta y completa entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cuando aparece Jesucristo y establece otra dinámica entre los seres humanos. Incluso hasta enaltece la pobreza, cosa que a mí siempre me ha llamado la atención como algo que a mí no me gustaría experimentar. Honestamente lo digo aquí y lo digo públicamente, no me gustaría no, experimentar. la pobreza que propone el Nuevo Testamento es muy particular, principalmente cuando se trata de Jesucristo, ¿no? La pobreza que él experimentó. Pero si entiendo bien, Guillermo, entonces mi afirmación de que la Biblia no menciona el origen de la desigualdad social, tú dices, no es correcta, porque atribuye el progreso económico, por lo menos, a la acción divina. Es decir, que Abraham tenía más que otros y Job tenía muchísimo más que otros por la acción directa de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Eso me da la impresión a mí en el Antiguo Testamento, que entre paréntesis a lo mejor es un relato muy sencillo, sin mayores adjetivos y cuestiones así, para que nosotros pudiéramos entenderlo, para que pudiéramos más o menos dimensionar por qué Mm. hubo personas tan extremadamente ricas en el Antiguo Testamento y sin embargo había gente pobre, pero pobre de verdad, que tenía que ir a rastrillar ahí en los campos para poder los granos que quedaran para poder comer y alimentarse. O sea, hay una diferencia social extraordinaria en la Biblia. Y no será por eso que hemos aceptado esa idea antigua de que la riqueza material está asociada a la bendición de Dios, que no combatimos mucho desde muchas plataformas religiosas, ¿no? Particularmente en el mundo desarrollado, no combatimos la desigualdad social, no la vemos como un tema que preocupe a Dios de alguna manera, justamente porque, bueno, vamos al Antiguo Testamento y efectivamente estos momentos de desigualdad donde unos tenían más de la cuenta, pues sí, eran resultado de la bendición divina, ¿no? No Pero no hay será, que ser Claro, tan monolíticos o a ver. simplistas en cuanto a los orígenes de la riqueza en ciertas personas o grupos. Bueno, Por me da ejemplo, gusto que esta conversación en el día de hoy me ha descalificado porque no lo entiendo bien, soy monolítico y soy también... y sí, no, es que no solamente se puede obtener riqueza simplemente por la la bendición de Dios, bendición directa de así Dios. es. También se puede obtener riqueza Engañando al prójimo. engañando al prójimo, pecando contra el prójimo, siendo avaro, siendo Así es, así corrupto. es, O así es. sea, un pueblo dominaba a otro a través de la guerra. ¿Y qué hacían? Tomaban todas las riquezas, todas las posesiones que eran del pueblo que había perdido, ¿verdad? Y los hacían sus esclavos, tomaban a las mujeres, a los hijos, los ponían a trabajar y se tomaban sus riquezas para ellos. Ujú. Entonces, así empezaba también la desigualdad, no No solamente solamente con la por el bendición de Dios. designio directo de Sí, Dios. yo quería hacer el argumento, Elsa, más que nada, porque sí veo un énfasis en esta idea de la bendición de Dios, en el pensamiento religioso Sí. contemporáneo, Ujú. particularmente en la cristiandad neocarismática, ¿verdad? Y en el ámbito evangélico, en el mundo desarrollado, donde Sí. la clase media legitimiza la riqueza, ¿verdad? Y la busca desesperadamente como una muestra del favor divino. Y se nos olvida,
creo que no sé, y esa es la parte a la que quiero llegar, la otra parte que nos ha mencionado Guillermo, que en la Biblia tenemos sí este momento donde Dios favorece la prosperidad material, y luego llegamos al Nuevo Testamento donde parece que se exalta la pobreza, ¿verdad? Y yo diría que no solamente en el Nuevo Testamento, Guillermo, porque en los profetas, justito antes de la llegada del Mesías, ¿verdad? Unos 300, 400 años antes, se colecta esta idea de que aquí la riqueza está produciendo una desigualdad que es malsana, que es la que Elsa nos decía. Así Es que... interesante que se haya mencionado a los profetas porque me vino a la memoria inmediatamente Amós, cuando en su grito de protesta contra las clases que tenían poder y riqueza, llama a las damas de la época, con permiso de las damas presentes, vacas de Basán, que eran unas vacas, parece, muy lustrosas, muy gordas, muy dignas de ser comercializadas a alto precio, y porque estas damas estaban muy interesadas en los lujos y en las cosas que le podía proveer la riqueza, así como los hombres en Amós también tiene su particular énfasis en cuanto a que los hombres de la época estaban más interesados en el comercio, en las transacciones y de cómo se podía ganar más dinero, eh, sin importarles el costo, pero sin importarles tampoco las consecuencias que estas acciones podrían tener. Entonces, cierto, los profetas hablan en contra de esta riqueza, a lo mejor mala vida, y también dejan entrever la situación de pobreza que alguna gente tenía, en donde realmente era la acción divina también la que les podía ayudar, como en el caso específico de una viuda que no tiene cómo alimentarse ella o a su pobre hijo, o lo que fuera, y estaba a punto de morir, y entonces un profeta es el que viene a aliviarle como la acción divina de Dios, o sea, se reconoce la acción de Dios, incluso Provisoria. ayudando Así en la es. pobreza que Ujú. se reconocía como tal. Qué nos dice el hecho de que Jesucristo no tuviera casa, ¿no? Se nos describe a Jesucristo como alguien itinerante, que dependía en algunos momentos de quedarse con amistades, en algún lugar, ¿verdad? No se nos dan demasiados detalles, pero el detalle que se nos da es que no tenía un lugar, un espacio propio donde irse a dormir de noche, ¿verdad? Y tenemos esta imagen de esta pobreza radical e intencional y profética en Jesucristo. Interesantemente, hemos comenzado nuestra conversación hablando del tamaño de las casas en la prehistoria, ¿no? Y aquí tenemos a alguien que propone de pronto, con su estilo de vida, que esto de las casas y de tener casas y tener propiedades quizás es secundario, no es la esencia. Y Guillermo nos hablaba de cómo Rousseau apuntaba a esta idea de no solamente una desigualdad económica, pero una desigualdad moral. Y me pregunto si no estarán enfrentadas estas dos desigualdades, ¿no? Que a mayor riqueza quizás en el Nuevo Testamento se implicara la idea de algún tipo de deficiencia de carácter moral, ¿no? De abandonar realmente algún principio. Y ahora viene Jesucristo y dice, no, fíjate que ya no era el tamaño de la casa, es que él no tenía una. ¿Cómo ilumina eso esta conversación? No sé si la ilumina o no. Yo sé que realmente nos está enfrentando a nuestra propia situación moderna, en la que vemos cómo esta sociedad del siglo XXI, y estamos recién comenzando el siglo XXI, quién sabe qué cosas irán a pasar después, ¿no? Pero en donde vemos una riqueza tan mal repartida, en que se dice que no sé si el 5%, el 3% de la población mundial acumula todas las riquezas que pudieran haber, y el otro 90 y tanto% vive una vida un poco miserable o de pobreza o de carestía o de necesidad tan increíble que hay que hacer campañas para alimentar a los famélicos habitantes de cierto lugar ante los desastres que asolan este planeta, en donde la gente queda literalmente en la calle. Es decir, hay una diferencia tan grande entre los que tienen y los que no tienen, que realmente está apuntando a una cuestión moral, porque en el fondo la moral, ¿verdad? En términos generales, es la que determina cómo actuamos como seres humanos de acuerdo a los valores que tenemos, de acuerdo a los principios que hemos aprendido o que se nos han inculcado. Eso es realmente la moral. La ética ahora
tiene que ver en cómo vamos a actuar de acuerdo al patrón moral que tengamos. Es decir, ¿vamos nosotros de acuerdo a lo que tengamos a ayudar a otros o vamos a restringir esa ayuda por, como decían los antiguos, que había que ahorrar para los tiempos malos que vendrían, que era una cuestión muy común que digamos, se manejaba en los tiempos antiguos? Yo pienso también que tiene que ver el que Jesús no haya tenido casa en exponer su prioridad de predicar la palabra en el mundo en el que vivía, a las fronteras más lejanas que él pudo viajar, ¿no? Estaba llamado primeramente a predicar en Israel, directamente al pueblo de Israel, y a través de sus discípulos ellos migrarían, caminarían, viajarían a otros lugares, a otros países o a lugares más remotos del Imperio Romano. Pero Jesús mismo pienso que escogió no tener casa propia porque quería demostrar vivamente qué tan imperante era predicar la palabra de Dios, de que el reino de Dios mismo había llegado y estaba a nuestro alcance, y que había una manera de recibir la vida eterna y el perdón de nuestros pecados. Creo que en su tiempo Jesús puso esa prioridad muy por delante de sus bienes materiales. Y también él extendió lo más que pudo a través de vivir con otras personas, de hospedarse, como dices tú, con amistades o con personas que lo recibían, porque también para él era una prioridad el continuar relacionándose y compartiendo el mensaje de Dios. El Evangelio muestra un par de ocasiones donde Jesucristo comenta directamente sobre las riquezas y los ricos, ¿verdad? Y el amor a las riquezas de una manera negativa. Y luego nos llega Santiago, que crea mayor dificultad, ¿no? Tan problemático esa epístola de Santiago, donde definitivamente da un carácter moral a lo que él denomina ricos, ¿verdad? Son pasajes muy tangenciales que en la predicación contemporánea de nuestras iglesias evangélicas, ¿verdad? Y me pregunto si, en opinión de ustedes, ¿debería la iglesia de alguna manera combatir esta lacra de enormes desigualdades sociales? O sea, no estamos hablando de que unos tengan más que otros, resultado de la bendición de Dios, como apuntábamos, o del trabajo arduo, honesto, cabal, ¿verdad? Pero las enormes desigualdades sociales, ¿debería la iglesia combatirlas? Yo creo que primero que nada hay que reconocer que somos parte de esas desigualdades. Yo, siendo parte de lo que se conoce como la clase media en los Estados Unidos, aunque sea un rango grande, ¿verdad?, de, de ingresos económicos que caben en ese trecho, ¿no?, que se denomina como la clase media. Yo creo que cuando nos comparamos como clase media en Estados Unidos con la mayoría, la gran mayoría del resto de los países del mundo, somos ricos. Así es. Somos ricos. Pero cuando vamos a nuestras iglesias y vamos de compras y llevamos a nuestros hijos a la escuela y recibimos a nuestras amistades en nuestra casa para que vengan a comer, a cenar, a tomarse un cafecito, a platicar o a jugar algún juego en el patio, ¿verdad? No nos consideramos gente rica cuando en realidad sí lo somos. Y estamos viendo cada vez las televisiones más grandes en nuestras casas, ¿verdad? Si se nos antoja comprar un carro nuevo, aunque esté nuestro carro viejito, pero sigue funcionando, ¿no? Pues es un modelo nuevo. Y nos damos muchos gustos dentro de esta clase media. Cada vez es más difícil y tenemos que ajustarnos el cinturón, ¿verdad? Y estrechar el dinero que ganamos, pero creo que incluso a pesar de todo, comparados con el resto del mundo, la clase media norteamericana somos ricos. Y eso tenemos que empezarlo a reconocer. Yo creo que sería uno de los primeros pasos que se pueden dar dentro de nuestras comunidades de fe si estás hablando de combatir la desigualdad. Primero es reconocer dónde estamos posicionados económicamente. Fíjate que hablaba con alguien recientemente que mencionó un dato estadístico que me hizo pensar justamente en lo que estás diciendo, y es que si una
familia, una persona, gana, por ejemplo, en Estados Unidos más de $35,000 al año, o en el resto del mundo el equivalente a esa cantidad, serían unos 30.000 euros en Europa, o podemos hacer los cálculos en nuestra moneda nacional, pertenecemos a ese 1% proverbial de los que tienen más en el mundo. Imagínate. Y yo creo que eso nos hace también cómplices. Así que el primer paso, Elsa, tú nos sugieres introspección y ver cómo nosotros contribuimos realmente a esa desigualdad, ¿verdad? Pero ¿cuáles serían otros pasos después de eso, Guillermo, Elsa? Y de nuevo, la Iglesia, una vez admitiendo nuestra complicidad de la mayoría de nosotros en el mundo desarrollado, ¿deberíamos luchar contra ella? Creo que las iglesias, no importa la denominación a la que pertenezcan, no están preparadas para tener una voz profética en este aspecto, porque el primer afán de cualquier iglesia, de cualquier grupo que se reúna en cualquier lugar de la ciudad, el primer afán es comprar su propiedad o construir su lugar de reuniones, adornarlo y poner todas las cosas necesarias para darle comodidad a su grupo de personas. Y este afán no se termina nunca. Siempre hay una especie como de un fondo especial que se va a juntar para mejorar el lugar de reuniones. Es decir, la iglesia en sí misma no está preparada para decir, no, vamos a renunciar a muchas de estas cosas para ir en ayuda de los pobres, de los necesitados. La iglesia no está preparada para eso. Pero en segundo lugar, hay una enseñanza que es muy perniciosa en muchas iglesias y que así como Dios bendijo a Abraham y bendijo a Job y no sé cuántas personas más, y a Salomón y a David y todas esas personas, así, por ser hijos de un rey tan poderoso, Dios nos va a bendecir, tan solo tenemos que pedirlo, tan solo tenemos que tener fe, y Dios nos va a bendecir con la misma cantidad de bienes que tuvo estas personas. O sea, hay una especie como de mirar hacia otro lado en las iglesias hoy día. Y entonces, yo creo que el comienzo podría ser en decir, estamos satisfechos con lo que tenemos en cuanto a iglesia, lugar de reuniones, y ahora nos vamos a dedicar también a ayudar a aquellos que no tienen, ya sea en la ciudad o en otra parte del mundo, es decir, un cambio en esta cuestión, ¿no? Ahora, en lo personal, como él se ha mencionado, esa clase media a la que pertenecemos acá, no importa en el espectro que estemos, en la clase media más abajo o más arriba, eso ya es otra historia. Yo creo que hacemos lo que podemos en muchas áreas, ¿no? Ayudamos a las personas que nosotros sabemos que tienen una necesidad y lo hacemos en forma inmediata, no tienen que venir a decirnos, porque lo hacemos porque nace de una cuestión, de un espectro moral, que es el que nos rodea y que dice que tenemos que ayudar a los que están en necesidad. Es decir, que podríamos hacer más, es muy probable, muy posible, que tendríamos que deshacernos de muchas cosas que a lo mejor para nosotros son un lujo y la miramos como necesidad, también es posible. Es decir, yo creo que hay un cambio que se puede dar en todos nosotros, pero también hay que mirar al grupo al que pertenecemos si este cambio se está dando o no. Y yo creo que la conversación eventualmente, y responder a esa pregunta de si la Iglesia debería combatir la tremenda desigualdad social, económica, que ya toma matices de injusticia, ¿no? Y es otra manera de referirse a eso, pues tiene que ver con lo que ustedes han indicado, ¿verdad? El reconocimiento de nuestra complicidad, la ayuda a los pobres, que hay que reconocer que algunas iglesias se la han tomado muy en serio, están haciendo muy buen trabajo en ese sentido, pero más allá, que es una denuncia de tipo económico, social, incluso algo de tan mala reputación en ciertos círculos evangélicos, políticos, que algunos de nosotros no quisiéramos ni siquiera tocar, porque como dice Guillermo, sería meterse entre las patas de los caballos. En España diríamos meterse en un berenjenal, ¿verdad? Incluso intimar la idea de que hay un mensaje profético que surge de la Iglesia y que denuncia sistemas de opresión económica y de desigualdad económica. Yo creo que eso no queremos tocarlo ni a la distancia. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a admitir nuestra complicidad y hacer cambios personales y vamos a seguir ayudando a los pobres. No estoy tan seguro que estemos listos en ciertos ámbitos evangélicos
para tomar el tema de la desigualdad económica injusta como un tema que resulta de una creencia tan evangélica como que este mundo no es como debiera ser. Incluso algunos de nosotros espiritualistas pudiéramos llamarle a Satanás el príncipe de este mundo, ¿verdad? Hay sistemas de maldad. Sin embargo, este tipo de cosas no las identificamos como parte de los sistemas de maldad y no sé si estaríamos dispuestos en algún momento a tener este tipo de conversaciones más abiertas en estos temas en nuestros círculos evangélicos. Me parece que todavía, lamentablemente, no estamos listos, ¿verdad? Hay muchas Nunca cargas. es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde. Creo que ha habido oportunidades para los líderes evangélicos en los últimos años de haberse levantado con voz profética y haber denunciado círculos de poder, individuos, grupos políticos, sociales, económicos, que prolongan, ¿no?, la riqueza en los oligarcas y que chupan de cierta manera la economía que les deben también por su trabajo a las clases más necesitadas económicamente hablando. Yo creo que se han dado esas oportunidades en los últimos años y lamentablemente los líderes evangélicos en su mayoría han brillado por su ausencia. Por otro lado, no podemos dejar de lado las palabras de Jesucristo, que dice que aunque los pobres siempre estarán con nosotros, sin embargo, Él mostró un rostro de amor, de compasión, y en el que anima a sus seguidores a hacer lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Es decir, a pesar de toda esta cuestión que parece venir en contra de lo que debería ser el cristianismo, están esas palabras de ánimo y de esfuerzo en que cada uno tiene que hacer aquello que cree que es lo justo y que también es una expresión de bondad hacia el prójimo. Queremos invitarte a que explores más de esta desigualdad prehistórica que nos ha llegado aumentada hasta nuestros días. Suscríbete a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo, encuéntralo, descárgalo y escúchalo semanalmente como Entre Amigos con Gerson García. Si te parece mucho por hacer, suscríbete gratuitamente en Apple, YouTube, Spotify, cualquier otra plataforma, así lo recibirás automáticamente. Encontrarás también ahí en esos lugares enlaces a algunos recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejarnos tus comentarios y también encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran interesarte. De todo corazón te animamos a que compartas en tus redes sociales y que invites a otros a ser parte de esta conversación. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar Entre Amigos con Gerson García en tu plataforma favorita. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También Elsa y Guillermo, muchas gracias por darnos de su tiempo, gracias por acompañarnos. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.